saludarles desde este lugar a toditos los que nos están sintonizando en esta preciosa hora de la mañana. Que el Señor los bendiga, que el Señor pueda hablarles en esta mañana y ustedes puedan entender lo que Él tiene preparado ya para cada uno de ustedes que nos están escuchando en esta mañana. Le damos gracias a Dios por una oportunidad más, porque Él nos permite, y solamente por eso es que estamos aquí. La semana pasada no pudimos estar con ustedes en este programa porque, bueno, Dios sabrá por qué. Como lo dijiste, fuimos impedidos, pero el Señor nos permitió estar una vez más en este programa Dios habla hoy, y agradecemos a Dios por su gracia, por su amor, por su misericordia. Amén. Así que estamos muy agradecidos con Dios y también estamos agradecidos con los directivos de la radio Shimcheya que nos permiten este espacio y poder meditar en su palabra, poder meditar un momento en la palabra del Señor. Y queremos agradecerle a Dios orando en esta mañana, pidiéndole Amén. que Dios respalde su palabra, que Dios respalde este programa y lo siga respaldando, porque lo ha hecho durante ya varios años, y queremos, nuestro deseo es que Él nos permita seguir hablando de Él. Aleluya. Maravilloso Dios, tú que habitas en la eternidad, te agradecemos, Señor, porque por medio de tu Hijo amado Jesús nos permite, Señor, entrar ante el trono de la gracia y poder, Señor, hallar oportuno socorro. Señor, te agradecemos porque en tu infinito amor tú nos permites una vez más, Señor, abrir nuestros ojos y en este programa abrir nuestros labios para exaltarte, para glorificarte, para honrarte, Señor, para darte toda la alabanza, toda la adoración, porque sabemos que solamente tú te mereces eso y mucho más, Señor amado. Señor, hoy agradecido estamos, Señor, por tu misericordia, por ser tan bueno. Señor, nuestro corazón se llena de gozo al reconocer, Señor, cuán bueno has sido con nosotros, Señor. No nos has pagado conforme a nuestros pecados, sino que has sido paciente con nosotros. Hemos obtenido tu gracia y por eso te agradecemos en esta mañana. Hoy queremos poner en tus manos, Señor, nuestra vida, todo nuestro ser, Señor, y te queremos pedir permiso para poder abrir tu palabra, Señor, y seguir hablando de ti. Te pedimos, por favor, Señor, que nos permitas hablar de tu palabra, Señor. Espíritu Santo, ilumina nuestra mente, Señor, en esta mañana, de modo que podamos, Señor, hablar de ti y solamente de ti, Señor. Y te pedimos, por favor, Señor, que todos nuestros hermanos, y por qué no decirlo, amigos que nos están escuchando en esta mañana, puedan recibir tu palabra, Señor, en esta mañana. Quizás habrán algunos hermanos que estarán pasando por situaciones difíciles, situaciones complicadas, enfermedades. No sabemos la condición de los que nos están oyendo, Señor, pero hemos estado meditando durante ya varias semanas en tu palabra, en donde nos enseña que debemos de gozarnos en las pruebas, debemos de gozarnos, regocijarnos, no importando la condición que estemos pasando, si hay escasez, si hay enfermedad, si hay sufrimiento, si estamos pasando por tribulación, pero a través de tu palabra tú nos estás enseñando que debemos de estar alegres, debemos de estar gozosos en ti, sin importar lo que estemos viviendo, ya que
tenemos una herencia incorruptible allá en los cielos, y eso es lo que importa más. Te agradecemos, Señor, porque a través de tu palabra tú nos sigues enseñando, Señor. Ponemos en tus manos, Señor, la vida de cada uno de nuestros hermanos que nos están escuchando en esta mañana. Señor, que cada uno reciba lo que esté esperando en esta mañana. Que la gloria y la honra sea solo para ti, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, te agradecemos esta oportunidad. Amén. Bueno, en esta mañana damos gloria a Dios una vez más al estar acá. Queremos retomar lo que hace 2 semanas hablamos. Estamos hablando sobre el capítulo 1 de la carta, una de las cartas generales, que es la carta de Jacobo, o más conocido como Santiago, apóstol. Y estamos, la última vez que estuvimos hablando de los versículos 9, 10 y 11. Y ahora queremos hablar del verso 12 como una conclusión general que viene desde el versículo 1 hasta el 11, ¿verdad? Entonces, doy lectura a la palabra del Señor en el versículo 12, dice, la Biblia de las Américas dice: bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que ha sido aprobado, recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que le aman. Aquí hay una pequeña diferencia entre la versión 60 y la versión Las Américas, pero hoy queremos tratar esos puntos, entonces esperamos que estén con nosotros. La versión en traducción en lenguaje actual dice: al que soporta las dificultades, Dios lo bendice, y cuando las supera, le da el premio y el honor más grande que puede recibir, la vida eterna que ha prometido a quienes lo aman. Bueno, el creyente debe tener una actitud de gozo. Esa es la enseñanza de Santiago en los versículos precedentes. Ante las pruebas, una actitud de gozo ante las pruebas, una actitud de paciencia, una actitud de oración, de humildad y de confianza en Dios para hacer frente a las dificultades y obstáculos que pudieran venir en la vida, ¿verdad, Felipe? Y ahora el apóstol nos da la conclusión, la razón del por qué uno debe de afrontar con gozo, con paciencia, con oración, con humildad, con confianza las dificultades de la vida, en otras palabras aquí llamada prueba. Y el versículo 12 nos habla de una bienaventuranza. Y dice acá: bienaventurado o feliz es el hombre que soporta la prueba, porque cuando haya sido probado, recibirá la corona de vida que él prometió a los que aman. Entonces, hay una clara diferencia entre la versión 60 y la versión Las Américas, Felipe, porque la versión 60 traduce la palabra prueba, que está en el versículo 2, aquí lo traduce de una manera diferente, la traduce como tentación. Solo la versión 60 nos marca eso. Yo creo que hay algunas otras versiones católicas, pero las versiones más actualizadas cambian la palabra tentación por la palabra prueba. Entonces, yo quisiera, Felipe, que tú tomaras un tiempo para darnos una recapitulación de lo que ya hemos venido hablando, y de una vez entras al versículo 12, por favor. Que Dios bendiga tu vida en esta mañana, Felipe. La Biblia 60 tradicionalmente lo vemos como que hace una división en el versículo 11, ya como lo toma el 12 como parte de otro tema. Pero antes de dar la conclusión, hay un hermano muy reconocido en el ámbito cristiano, evangélico, el bautista,
autor de varios libros, y podemos hablar mucho de él, nuestro hermano John MacArthur. Él tiene una frase aquí, o sea, una oración donde habla con respecto a la palabra tentación, que nosotros encontramos en la versión Reina Valera 60. Dice la palabra tentación, dice MacArthur, la traducción más exacta es pruebas, dice él. Y esto, pues, a mí me creó dudas, y entonces lo que yo hice fui al original, a una Biblia literal, o sea, es paralela, griego-español, y yo encuentro que es la misma palabra del versículo 2, en donde aquí se traduce en el versículo 2, cuando dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os veáis cercados de diversas pruebas. La versión textual dice en el versículo 12, bienaventurado el varón que soporta la prueba, porque cuando salga aprobado, recibirá la corona de la vida que prometió a los que aman. Entonces, si vamos nosotros al griego, y nosotros buscamos esta palabra tanto en el versículo 2 como en el versículo 12, pues es la misma palabra, peirasmos, que lo que significa es, uno de los significados es prueba. Está, para los que tengan un diccionario Strong, G3985, es esta palabra traducida tanto en el versículo 2 como en el versículo 12, que lo traduce, en el versículo 2 lo traducen como prueba, ahora en el versículo 12 lo traducen como tentación, pero como dice John MacArthur, la traducción más exacta es pruebas. Dicho ya esto, yo quisiera concluir con lo que habíamos hablado, el contraste ya al final de los versículos que hemos visto, 8, 9, 10, 11, donde vemos nosotros el contraste en el versículo 9, cuando habla del hermano de condición humilde, que se gloríe en su exaltación. Nosotros ya vimos eso. Muchas veces nosotros como cristianos quizás deseamos la condición acomodada de alguna persona, quizás de algún hermano, porque yo no tengo lo que él tiene, porque yo estoy pasando por esta situación. Pero muchas veces yo quisiera ilustrar esto, hermano Héctor. Hoy en día está es muy famoso el tomarse fotografías. Pero una selfie, una fotografía. ¿Quién no tiene un teléfono con cámara hoy en día? Pero yo, dice el hermano Héctor. Pero no todas las fotografías salen perfectas. Algunas salen borrosas. Y cuando tomamos una fotografía, cuando revisamos cómo salió, muchas veces vemos una imagen borrosa. Tenemos la imagen, pero está borrosa. Entonces podemos comparar un poco esto con la vida del cristiano. A veces no tiene claro lo que Dios le ha dado. Gloríese en su exaltación. Santiago dice esto al hermano de condición humilde, que se gloríe en su exaltación. O sea, debemos de estar alegres por lo que Dios nos ha dado. Debemos de enorgullecernos. ¿Por qué? Porque lo que nos ha dado Dios no se compara con la riqueza terrenal, los bienes materiales. Porque ¿qué es del hombre? Un hombre puede tener varios negocios, un hombre puede tener mucho dinero, un hombre puede tener
todo, que no le haga falta nada materialmente. Pero si no tiene a Cristo, no tiene nada. Entonces, el enfoque, o sea, cuando nosotros tenemos como una fotografía muy clara, cuando tomamos una fotografía y la vemos, pero qué nitidez, tiene 22 megapíxeles o algo así, pero qué imagen tan nítida. Ahora, si nos preguntamos, ¿cómo vemos nosotros la exaltación que Dios nos ha dado? O sea, el privilegio más grande. Somos conscientes de que Él nos ha exaltado. Él nos ha dado el privilegio de ser hijos de Dios, ser hechos hijos de Dios. Nos ha dado el privilegio de ser heredero del reino de los cielos. Nos ha dado el privilegio de que han sido perdonados nuestros pecados. Dios nos ha considerado justos delante de Él, o sea, nos ha declarado inocentes, nosotros culpables, nos ha declarado Dios inocentes delante de Él. Nos ha despojado de esa ropa de pordiosero que simboliza el pecado, ese pordiosero espiritual, y nos ha vestido de la ropa de la justicia de Jesucristo. Dios nos ha dado el privilegio de que el Espíritu Santo mora ahora en nosotros para siempre. ¿Y qué hace? O sea, cada día, o sea, Él en nuestra vida, Él hace que cada día más seamos semejantes a su Hijo amado, a Cristo Jesús. Cuando nos podemos nosotros ver qué más promesas hemos obtenido del Señor sin merecerlo. Eso es tener como una fotografía bien clara y decir, no importa si no tengo riquezas, no importa si no tengo nada material, pero Dios nos ha dado lo más valioso que Él nos pueda dar. Pero que el rico en su humillación, o sea, que el rico en su humillación dice ya en el versículo 10, que el rico en su humillación, porque Él pasará como la flor de la hierba. Pero ahora sí nos preguntamos, que el rico que no esté su confianza en las riquezas materiales, que en lo que tiene, en lo que posee, porque es como la flor del campo. Hermano Héctor, ¿cuánto has investigado? ¿Cuánto durará la flor del campo? Bueno, la flor del campo. La flor del campo no tarda tal vez una semana, depende de qué planta sea también, ¿verdad? Porque si es una hierba mala, pues dura no toda la vida. Estamos sí hablando de flores o de la hierba del campo que muestra una transitoriedad nada más también en la vida, sí, no es eterna. En el versículo 11 ya lo dice. Ajá. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico con todas sus empresas. Ajá. Entonces, hablando de todo esto, Felipe, Santiago empieza a hablar ya en el versículo 12, de una bienaventuranza. Amén. Dice acá que bienaventurado, bueno, en las versiones en español se ha traducido de diferentes maneras la palabra Macarios, que es el término griego que se ha utilizado para definir bienaventurado, feliz, dichoso. Depende de la versión que tengamos, tiene una connotación que llega al punto que nosotros queremos darle. Amén. Por ejemplo, la palabra Macarios es una palabra que fue utilizada por el Señor mismo. Podemos ver las bienaventuranzas en el capítulo 5 de Mateo. ¿Y qué es lo que implicaba esta palabra en el contexto del Nuevo Testamento, en el contexto griego de la época de Jesús? Entonces, este término significaba que alguien que se siente libre de cuidados y preocupaciones. Oye eso, Felipe. Ese es un bienaventurado. Alguien que se siente libre de los cuidados
y de las preocupaciones. Tiene razón Santiago entonces de hablar, después de dar una serie de pasos en el creyente, cómo debe ser su confianza en Dios, de cómo debe de afrontar las pruebas con gozo y todo. Entonces, al final, él le pone la cerecita al pastel, ¿verdad? Aquí es la cerecita al pastel, o como dijo un hermano, el brochazo de oro. Ya no es el broche de oro, sino que es el brochazo de oro, ¿va? Entonces, aquí él empieza a decir que por haber hecho eso, por esforzarse, por vivir una vida de fe y todo, dice, él es un bienaventurado. Y en el pensamiento, ¿qué es lo que tenía en su pensamiento el apóstol acá? Como ya les dije en primera instancia, libre de cuidados y de preocupaciones en la vida. ¿Por qué? Porque descansa en Dios. En el Nuevo Testamento se usa como unas 50 veces esta frase bienaventurado, y tiene que ver con el gozo interno de una persona que se mantiene feliz por encima de las circunstancias de la vida, las circunstancias que lo rodean, las circunstancias difíciles que afronta en la vida diaria. Él no pierde la calma, no pierde la compostura, sino más bien sigue con una paz interna plena, con un gozo que tal vez nosotros vimos, ¿por qué es que estaba feliz si lo ha perdido todo? ¿Va? Así como en el caso de Job. Pero es porque Dios está en la jugada con él, ¿verdad? Entonces, el gozo de una persona solo lo puede dar Dios. Entonces, es el estado que Dios puede tener y llevar a una persona de que puede estar feliz, confiado en Dios, por encima de las circunstancias de la vida. Entonces, eso es lo que en primera instancia aquí es lo que significa la palabra Macarios o bienaventurado. En este caso, Macarios también dice, califica al sustantivo hombre, dice bienaventurado el hombre, pero aquí hombre también es genérico, ¿verdad? Es genérico hablando de hombres y mujeres en general, no solo está hablando al sexo masculino, sino está hablando de la humanidad en general, que en este sentido esto es una, ¿cómo se llama esta figura en hermenéutica, Felipe? Es una... ¿cómo se le dice? Se me van las figuras, pero es el tomar una parte por un todo. Entonces, una metonomía, creo que es, metonomía, que se toma la parte por el todo, porque aquí hombre se refiere a hombres, mujeres, niños, jóvenes, a la humanidad entera. Entonces, por eso en otras versiones dice a los seres humanos. Entonces, Santiago evidentemente desea enfatizar la cualidad del hombre que es feliz. El hombre que es feliz es el que soporta la prueba, el que ha salido avante ante la prueba, y en este caso es aprobado por Dios. Aquí dice, el que soporta la prueba, Felipe dice, sugiere aquí una continuidad de aguante, de soportar. Esa es la idea que enmarca la palabra griega que ha sido traducido por soportar. Entonces, no es solamente una parte en su vida, ¿verdad?, que hace 3 años sufrió tal vez una prueba y que ahora ya no, y por eso es que es feliz. No, es un constante del devenir de la vida de la persona, y que siempre ha venido soportando, aguantando, y por eso es que él es una persona bienaventurada. Entonces, no te quito más el tiempo es tuyo, Felipe. Tanto en el versículo 2 como en el versículo 12 es la misma palabra, solamente la versión 60, algunas otras versiones lo traducen como tentación. Pero si es la misma palabra en el versículo 2 y el versículo 12, como dice MacArthur, la traducción más exacta es pruebas para el versículo 12. Porque nosotros vemos en el versículo 2, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. O sea, gozarse en las pruebas es lo que dice en el versículo 2. Ahora, en el versículo 12,
El escritor de esta epístola, Jacobo, Santiago, asegura que hay una promesa de bendición para el creyente que se soporta las pruebas. Vimos en el versículo 2 que es ¿Una recompensa? una recompensa. Asegura que hay una promesa de bendición para el creyente que soporta las pruebas. Porque en el versículo 2, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Ahora ahí en el versículo 12 hay una promesa de bendición para el creyente que soporta las pruebas. Entonces, el hombre feliz es el que soporta las pruebas. Soportar aquí sugiere la continuidad, soportar, aguantar, resistir, sea cual sea su condición, como ya lo dijiste. Es un gozo interno de una persona, o sea, que se mantiene feliz por encima de las circunstancias que lo rodean. No importa lo que esté pasando con el hermano, no importa cuál es su situación, pero su gozo, su felicidad está en el Señor. No está su gozo, no está su confianza en las riquezas, en la comodidad que él tenga, sino que está su gozo en el Señor. Entonces, anteriormente enseñó el escritor de esta carta que las pruebas deben de ser afrontadas sin perder el gozo. En el versículo 2. Las pruebas deben de ser afrontadas sin perder el gozo. Ahora ya establece una bienaventuranza. La palabra bienaventurada, como lo dijiste, Macarios, que podríamos decir feliz, dichoso, afortunado, gozoso. Hay varios significados de esta palabra. Entonces, el soportar es aguantar. La idea es de perseverar bajo el peso de la prueba. Esta palabra porque Dios a través de Santiago insta a los creyentes a que ellos afronten la vida con una actitud positiva, con confianza en Él, dependiendo totalmente de Él, orándole a Él y sacando toda duda en su corazón, ¿verdad? Esto va a repercutir en un estado que ellos pueden llegar a tener, que es el estado de bienaventurado. Y cuando están en ese estado, dice, pero para llegar a ese estado se necesita la aprobación de Dios. Se necesita la aprobación de Dios. Entonces ahí es donde ya entra la otra parte de este versículo. Dice, y cuando haya sido aprobado, dice la versión que acabo de leer, en la versión de las Américas, dice, bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que haya sido aprobado, dice. Oiga eso. ¿A qué aprobación se refiere? Bueno, aquí es otro término griego el que se utiliza, no lo decimos porque es casi que es relevante, pero que lo digamos una vez no se nos va a quedar, pero la idea ahí es que para cuando algo se prueba o es aprobado, es porque tiene carácter de genuino y digno de confianza, pues. Digno de confianza. Y eso siempre se venía marcando en el Antiguo Testamento, en la versión de la Septuaginta y mucho más en el Nuevo Testamento. Y se aplicaba a la persona o alguna cosa que después de haberse probado se declara aceptado, apto o aprobado. Y podemos ir hablando muchas cosas de esto, pero aquí es en sí cuando una persona ya ha dado la talla de que afronta las situaciones de la vida de una manera de confianza plena en el Dios de la gloria. Hay muchas cosas, Felipe, que podemos hablar acá de este versículo 12, pero quiero decirte que la fe
se prueba a través de la fe, la fe se prueba a través de las circunstancias difíciles que puedan pasar el ser humano, y de esa manera se demuestra que es una fe genuina, es una fe original, es una fe que no es, como decimos aquí en Chapín, en Guatemala, no es chafa, ¿verdad? Entonces, las pruebas, dice, acrisol, no solo autentifican la fe, no autentifican que somos creyentes, sino que acrisolan la fe. ¿Qué quiere decir eso? Nos pulen, nos limpian, nos hacen que nosotros lleguemos a ser ese oro tan preciado, ¿verdad? Que dice Dios también, que compara a los seres humanos con ese metal precioso. Entonces, cuando ya llegamos a ese punto, dice, la bendición viene a la vida de los creyentes. O sea, cuando habla aquí de apto o de aprobado, están a un paso para recibir esa vida plena que Dios está pidiendo o quiere dar a todas aquellas personas que lo siguen plenamente, con mucha confianza. Entonces, la promesa de ser bienaventurado en el conflicto, en la circunstancia difícil, es que vas a recibir una corona. Entonces, aquí también vamos a hablar de algunos aspectos muy interesantes y importantes. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, Felipe, aquellas personas que se declaraban vencedoras en los Juegos Olímpicos, en los tiempos de Jesús, no en el Antiguo Testamento, perdón, en los tiempos de Jesús, donde cabal empiezan también esas cuestiones de los Juegos Olímpicos, a aquellos que ganaban no se les daba un trofeo, no se les daba, sino se les ponía unas guirnaldas en la cabeza. Las guirnaldas eran una especie así como de las coronas que se ponen en las puertas en la Navidad, ¿verdad? Algunas personas ponen algunas como coronitas en las puertas. Nosotros conocemos ese tipo de guirnaldas cuando alguien muere y se les hace una especie de corona que se le llama corona. Bueno, esa era la idea, pero no era así grandota, ¿verdad? Sino que eran unas guirnaldas que se le ponía al vencedor. Entonces aquí podemos decir que los antiguos solían ponerse eso en la cabeza, en las fiestas, para demostrar que estaban en alegría, que estaban de fiesta. En nuestro contexto, ¿qué es lo que se pone cuando hay una boda? ¿Ah? Se hace una enramada con ramas de gravilé, me acuerdo yo. Las ramas de gravilé, se van a cortar las hojas de pino y se ponen en la casa, aunque tal vez la casa no es de piso ni nada, pero el pino representa que ahí hay una fiesta. El gravilé representa que ahí hay una fiesta, pues. Entonces, esa era la forma en el tiempo del Nuevo Testamento se coronaba a la persona, porque ya había calificado, ya había sido aprobado, ya había pasado a la prueba, y esa corona que se le ponía era un símbolo de alegría, un símbolo de que él había vencido y de que él estaba ya disfrutando de la plenitud de lo que había ya llegado, al nivel de vida que había llegado como un vencedor. ¿Qué te parece, verdad? Entonces, con el tiempo eso fueron cambiando, a los reyes, pues, empezaron a tener esas coronitas como laureles y todo, pero ya no eran de plantas, sino que las empezaron a hacer de oro. Y es interesante que aquí Santiago empieza a hablar acerca de eso, que lo que le va a dar Dios a aquella persona que sale aprobado de las pruebas es la corona de la vida, dice. Entonces, pero aquí yo quiero hacerte una pregunta, Felipe. ¿A qué vida se refiere esto? Si se refiere a la vida eterna o se refiere a qué vida, porque según lo que yo tengo entendido es que la vida no es que nosotros la vida eterna que Dios nos ofrece no es algo
algo que nosotros por la cual tenemos que luchar, sino es un regalo inmerecido que nosotros, Dios nos los ha dado por su misericordia, porque nosotros hemos creído en Cristo. Entonces, ¿a qué se refiere aquí cuando la palabra del Señor nos dice corona de la vida? En la tierra, aquí comenzamos nosotros cuando verdaderamente tenemos a Jesucristo, ya no dependemos del mundo, ya no dependemos de las circunstancias, sino que es disfrutar en el Señor. Entonces probablemente Santiago tuviese en mente ese concepto judío de un disfrute pleno de la vida. Cabal. Entonces, como prueba de las bendiciones de Dios, y podría yo referirte al Salmos 103, 4 y 5, entonces ese disfrute, como lo dije, comienza aquí en la tierra y se extiende hasta la eternidad. Por ejemplo, una corona de la vida podría ser el Salmo 16, 11, que dice: me mostrarás la senda de la vida y en tu presencia hay plenitud de gozo y delicias a tu diestra para siempre. Esa es la corona de la vida, donde hay plenitud de gozo y delicias a su diestra para siempre. O sea, una total confianza y dependencia en Dios. Amén. Entonces, yo quisiera insistir en esta mañana en que el versículo 2 y el 12 es la misma palabra. Es la misma palabra de soportar, de aguantar, porque en la Biblia nosotros encontramos que se le debe resistir a la tentación, pero aguantar a las pruebas. Entonces no puede ser esta traducción de tentación, sino que la palabra más correcta sería, la traducción más correcta sería prueba. Amén. Prueba. Porque la Biblia nos enseña de que debemos de resistir a las tentaciones. Ya el versículo 13, si ya habla de tentación, ahí ya cambia, ya vemos una división nosotros en el versículo 13. Pero el Señor por algo es que nos está mostrando que debemos de soportar las pruebas. Si nuestra fe es genuina, pase lo que pase, vamos a soportar hasta el final y vamos a recibir lo que Cristo nos ha prometido. Y no solo para ese día, sino que desde ya nosotros estamos en un gozo, estamos en un disfrute cuando nosotros recibimos a nuestro Señor como nuestro Salvador. Porque la Biblia está repleta de estas enseñanzas de soportar la prueba. Yo tengo varios textos de la Biblia, por ejemplo, quisiera mencionar uno de ellos. Felipe, antes de que se me vaya, solo quiero terminar. El término corona es el término estéfanos en el griego, que en otras palabras se le ponía en la cabeza a la persona que había vencido en una competición atlética o militar. Entonces era un símbolo de victoria, y eso es lo que Dios está diciendo aquí. Compara ese símbolo, dice: le daré la corona de la vida. Entonces está hablando de un hombre victorioso, de una mujer victoriosa en Cristo, obviamente en Cristo, que disfruta una vida plena en el Señor, no importando las circunstancias. Por favor, Felipe. Muchas gracias, hermano, por la ilustración, por todo lo que nos aportas, nos enseñas, me enseñas a mí y a todos los que nos están sintonizando. Tú me enseñas a mí también. Entonces, tal vez cerrando en esta mañana ya hablando de las pruebas, de gozarnos en ellas, que hay una promesa de bendición para los que soportan la prueba, que Dios está probando la fe, si es genuina o es algo falso. Porque si uno no cree verdaderamente en el Señor, no ha puesto su confianza en el Señor, vienen las dificultades y uno pues mejor se vuelve a su vida pasada y no fue una fe genuina. Pero en la Biblia nosotros encontramos la exhortación a soportar las pruebas. Por ejemplo, un pasaje de la Biblia en 1 Pedro 4:12, cuando dice: estimados hermanos, no se sorprendan con la dolorosa prueba
por la que están pasando como si fuera algo extraño. O sea, no, pero ¿por qué me está pasando a mí esto? No se extrañen. No se extrañen por si como que si fuera, o sea, como que si fuera algo extraño la prueba. Alguien dirá, pero si yo cuando no era cristiano vivía mejor, no pasaba por esta situación. Ahora que estoy perseverando en una iglesia, ahora que soy cristiano, ¿por qué me está pasando esto a mí? No se sorprendan, como que si fuera algo extraño. Entonces, nuestra vida cristiana, si vendrán pruebas, pero Dios sabe, como dice Pedro, Dios permitirá las pruebas que nosotros podamos soportar. Él sabe nuestra capacidad. Amén. Y Él permitirá algunas veces que tengamos nosotros que sufrir persecución, escasez. No sabemos cuáles serán las pruebas que vienen, o que algunos ya estén pasando por pruebas, pero que no se sorprendan, sino que más bien que nos gocemos en las pruebas, dice Santiago. Amén. Por estos aportes, Felipe. Terminando, ya en esta mañana, aunque el tiempo se ha ido, los versículos del 1 al 12 es una enseñanza de cómo se debe de afrontar las pruebas. Ya dijimos, ¿verdad? Con paciencia, con gozo, confiando en el Señor, no dudando, y con humildad, porque también habla sobre los ricos y todo, ¿va? Pero en este punto, cuando una persona, aquí es donde Santiago ya enlaza todo esto, cuando una persona pasa esa prueba, sale aprobado, dice acá, dice va a recibir una corona, la corona de la vida. Dice que Dios ha prometido a los que le aman. Para poder salir de la prueba tienes que amar a Dios, mi hermano. Amén. Tienes que amar a Dios. Si no amas a Dios, no vas a perseverar. Simplemente tal vez te vas a ir de la iglesia y todo, pero nunca vas a seguir adelante. Solo los que aman a Dios van a superar la prueba. Entonces, la frase de la corona de la vida parecía ser conocido muy bien en el Nuevo Testamento, porque varias veces la utilizan los apóstoles. Juan en el Apocalipsis utiliza, y te daré la corona, y te daré la corona de la vida, y te daré esas frases de corona. ¿Y qué es lo que implican? No es un emblema de realeza como muchos piensan, ¿verdad? En el ámbito cristiano evangélico ahorita, cuando Dios me dé mi corona para reinar, no. Aquí hay que ver también que la corona acá no se refiere a esas cuestiones como se les ponían a los reyes en la cabeza, sino como más bien como esas especies de guirnaldas que evidencian a un genuino vencedor. Es el más alto honor que se le puede dar a una persona que ya ha superado todas las cosas de la vida, porque ha estado fiel al Señor, ha estado ahí. Entonces nosotros podemos ver aquí que esta corona solo la reciben aquellos que van con fe en la vida, confiando plenamente en el Señor. La corona que recibirá el creyente aquí es la corona de la vida. Como ya dijimos, no es la corona de la vida eterna, porque aquí vida eterna es un regalo del Señor, pero aquí se adquiere por haber alcanzado la madurez, por haber llegado haber sido sometido a la prueba y salir vencedor. Entonces se refiere a lo que ya dijiste, Felipe, a la plenitud de la vida, plenitud de confianza, como ya lo dijimos en el Salmo 16:11, ¿verdad? Donde dice, donde hay plenitud de gozo, donde hay delicias a la diestra del Señor, una confianza plena, tal como la tenía Job, ¿verdad? Entonces, yo te voy a dejar 2 minutos más para que termines el programa. 2:10 también dice, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel
para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Terminamos con esto, hermano, porque hay mucho más de qué hablar, pero el tiempo, hermano Héctor. Entonces, hay que respetarlo. Sí. Que Dios bendiga su palabra en esta mañana. Ha sido el programa Dios habla hoy en este día.